La tensión entre Israel e Irán alcanzó su punto más crítico esta semana, contrario a lo esperado. Hezbolá lanzó hoy un ataque antes de que Irán pudiera reaccionar. Hezbolá disparó más de 30 misiles contra objetivos militares en el norte de Israel. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí inició una importante operación de bombardeo sobre los bastiones de Hezbolá en el sur del Líbano. Si tienes fe y crees en el poder espiritual, te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. No olvides que, como dice la Biblia, la fe viene por escuchar. Según las fuentes, aviones de combate israelíes F-35 y F-16 atacaron un cuartel general de Hezbolá en Yaron, en el sur del Líbano. También identificaron a un gran número de combatientes de Hezbolá cerca de la entrada de túneles subterráneos, debajo de un puente en el valle. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, estos militantes fueron avistados por unidades de la Brigada Golani cuando emergieron de escondites camuflados bajo el puente y lanzaron misiles desde lanzadores ocultos cercanos, lo que desencadenó una respuesta inmediata. Además, las FDI anunciaron que atacaron con éxito otro bastión de Hezbolá cerca de Kafah Kila. Hoy temprano, aviones F-35 y F-16 bombardearon una instalación de almacenamiento de armas en Kafr, en el sur del Líbano, donde se había detectado la llegada de numerosos miembros de Hezbolá. Las fuentes locales informaron que el ejército israelí capturó a decenas de militantes y varios comandantes que intentaban huir de la zona fronteriza. Los detenidos se rindieron sin resistencia tras el intenso bombardeo. En un ataque con drones, las FDI lograron eliminar una célula de Hezbolá responsable del lanzamiento de cohetes cerca de Engam. Asimismo, llevaron a cabo más bombardeos aéreos contra diversas instalaciones de Hezbolá, incluyendo fábricas de cohetes en Abusas. Las FDI informaron que Hezbolá disparó más de 30 cohetes contra el norte de Israel, la mayoría de los cuales impactaron en áreas despobladas. La cúpula de hierro interceptó algunos de los cohetes lanzados hacia la región de Galilea, mientras que otros alcanzaron sus objetivos, causando incendios. Simultáneamente, servicios de inteligencia estadounidenses señalaron que Irán había activado sus lanzamisiles y adquirido sofisticados sistemas de defensa aérea de Rusia. Estados Unidos ha enviado refuerzos, incluidos aviones F-22, a posiciones militares en Oriente Medio, mientras el ejército israelí permanece en alerta máxima. Israel también ha informado a todas sus embajadas que tomará represalias agresivas en caso de un ataque iraní, aunque ha mostrado disposición a explorar vías diplomáticas para resolver el conflicto. No obstante, parece que Irán ya ha tomado acciones, advirtiendo a los países árabes que cualquier intento de apoyar a Israel en una represalia resultará en ataques contra ellos también. Tras el asesinato del líder de Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, lanzó una advertencia a Israel, afirmando que las acciones de Israel en Gaza son autodestructivas. Salami también reconoció los informes sobre un plan israelí para eliminar a científicos nucleares iraníes, lo que incrementa los temores sobre las actividades nucleares de Irán. La creciente cercanía entre Rusia e Irán ha generado inquietudes entre los aliados de Israel. Un funcionario de la administración de Biden en Washington advirtió sobre la posibilidad de un conflicto regional a gran escala. Según este funcionario, la magnitud de la respuesta de Irán y Hezbolá será clave para definir el alcance de cualquier enfrentamiento. A pesar de los esfuerzos de varios países para evitar una escalada, Irán ha dejado claro que responderá con fuerza. En este contexto, Egipto ha decidido no participar en una alianza militar regional para defender a Israel de un posible ataque iraní, en un esfuerzo por mantener la neutralidad y reducir las tensiones. Sin embargo, las relaciones entre Israel, Estados Unidos y otras naciones aliadas permanecen sólidas. Las FDI continúan preparándose para enfrentar cualquier eventualidad y recalcan que su respuesta a cualquier ataque estará determinada por el nivel de daño causado más que por el tamaño del ataque inicial. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la situación sigue escalando. Hezbolá, respaldado por Irán,
ha continuado lanzando ataques a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, lo que ha provocado una respuesta militar más intensa por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Estos enfrentamientos han incrementado el temor de una guerra total en la región. Hezbolá ha prometido vengarse por la muerte de su líder militar, lo que ha avivado las tensiones entre ambas partes. Irán, por su parte, ha intensificado su apoyo a Hezbolá y ha dejado claro que está dispuesto a actuar directamente en caso de una escalada mayor. Sin embargo, a pesar de su retórica belicosa, se enfrenta a una situación compleja, ya que un conflicto abierto con Israel podría dañar su reputación y exponer sus propias debilidades. Esto ha llevado a expertos a advertir que los futuros ataques de Irán contra Israel podrían ser mucho más violentos y sofisticados. Uno de los puntos críticos es la creciente amenaza de un conflicto nuclear. Irán ha seguido desarrollando su programa de enriquecimiento de uranio, lo que ha generado alarma en la comunidad internacional. A pesar de sus afirmaciones de que su programa es pacífico, las acciones recientes sugieren lo contrario, aumentando las preocupaciones sobre un posible uso de armas nucleares en la región. La posibilidad de que Irán alcance niveles de uranio aptos para la fabricación de armas ha puesto en alerta a Israel y a sus aliados occidentales, quienes han advertido de las graves consecuencias si esto ocurre. En paralelo, la cooperación militar entre Rusia e Irán sigue fortaleciéndose. Desde el inicio de la crisis en Ucrania, Rusia ha visto en Irán un aliado clave en Oriente Medio y ambos países han trabajado juntos para estrechar sus lazos militares y económicos. Moscú ha criticado abiertamente el asesinato del líder de Hamás en Teherán y ha instado a la moderación, aunque sigue apoyando firmemente al régimen iraní. Esta alianza ha generado preocupación entre los aliados de Israel, especialmente en Washington, donde los funcionarios temen que Rusia esté jugando un papel desestabilizador en la región. Mientras tanto, en las últimas reuniones diplomáticas, Egipto ha adoptado una postura neutral en la creciente crisis. A pesar de su importancia como aliado regional de Israel, El Cairo ha decidido no involucrarse militarmente, en un intento por proteger sus propios intereses y evitar verse arrastrado a un conflicto mayor. No obstante, Egipto ha comunicado tanto a Israel como a Irán su disposición a actuar como mediador en futuras conversaciones de paz, siempre y cuando las partes estén dispuestas a sentarse a negociar. Sin embargo, el panorama se mantiene incierto. Las declaraciones recientes del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, han reforzado la postura agresiva de Teherán, advirtiendo que cualquier intento de atacar a Irán o a sus aliados en la región tendrá graves consecuencias. Esta advertencia, sumada a las tensiones ya existentes entre Hezbolá e Israel, sugiere que la posibilidad de una guerra a gran escala sigue latente y que las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la región. En este escenario volátil, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en Oriente Medio, enviando más aviones y barcos de guerra a la zona, mientras continúa en conversaciones con sus aliados europeos y árabes para coordinar una respuesta conjunta ante cualquier eventualidad. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha declarado que el país está preparado para enfrentarse a cualquier amenaza, y ha subrayado la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos para garantizar la seguridad en la región. La situación, no obstante, sigue siendo impredecible. Los próximos movimientos de Irán, Hezbolá e Israel serán cruciales para definir si la región se encamina hacia una guerra devastadora o si, por el contrario, prevalecerán las vías diplomáticas para evitar una confrontación mayor. A medida que las tensiones se intensifican en Oriente Medio, la comunidad internacional se encuentra en alerta máxima. Los intentos por reducir la escalada han sido difíciles y las expectativas de una solución pacífica parecen desvanecerse con cada nuevo ataque. A pesar de los esfuerzos de mediación por parte de países como Qatar, Egipto y otros actores regionales, tanto Irán como Israel se mantienen firmes en sus posiciones, lo que deja un margen muy estrecho para la diplomacia. En Israel, la población civil ha comenzado a experimentar los efectos del conflicto de forma directa, ya que los ataques con misiles y cohetes de Hezbolá se han intensificado.
La cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles de Israel, ha interceptado muchos de estos ataques, pero algunos han impactado en áreas rurales, causando daños materiales y provocando evacuaciones masivas en comunidades cercanas a la frontera. El temor de una escalada mayor ha llevado al gobierno israelí a reforzar las medidas de seguridad y a preparar refugios subterráneos en las ciudades más vulnerables. Por otro lado, en el Líbano, la población civil también sufre las consecuencias del conflicto. Los bombardeos israelíes sobre las posiciones de Hezbollah en el sur del país han dejado un rastro de destrucción y muchos civiles han sido desplazados debido a la violencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos han emitido advertencias sobre una posible crisis humanitaria en la región, mientras que el gobierno libanés ha hecho llamados a la comunidad internacional para detener las hostilidades. A nivel geopolítico, la postura de Irán ha seguido endureciéndose. A pesar de los intentos diplomáticos de Rusia para moderar la respuesta iraní, Teherán ha dejado claro que no permitirá que sus intereses en la región sean socavados. La amenaza de una respuesta militar directa por parte de Irán, combinada con su apoyo a grupos como Hezbollah, ha llevado a los analistas a predecir que el conflicto podría extenderse rápidamente más allá de las fronteras de Israel y el Líbano, afectando a otros países de la región, incluidos Siria e Irak. En paralelo, las Fuerzas Armadas israelíes continúan ejecutando operaciones preventivas. Según fuentes del ejército, Israel ha intensificado sus ataques contra convoys de armas que cruzan la frontera desde Siria hacia Líbano, con el objetivo de frenar el suministro de misiles y armamento avanzado a Hezbollah. Estos ataques han sido recibidos con condenas por parte del gobierno sirio y de Irán, que acusan a Israel de violar la soberanía regional y de intentar desestabilizar aún más la zona. Mientras tanto, en Washington, el gobierno de Biden sigue coordinando con sus aliados europeos y árabes para buscar una solución diplomática, aunque las opciones parecen cada vez más limitadas. Altos funcionarios estadounidenses han advertido que cualquier conflicto a gran escala en la región tendría implicaciones globales, particularmente en los mercados energéticos y en la estabilidad política de Oriente Medio. A medida que crece el riesgo de una guerra total, el precio del petróleo ha comenzado a aumentar, lo que genera preocupación en las principales economías mundiales. Los líderes políticos de varios países europeos también han expresado su preocupación por la posibilidad de un conflicto prolongado. Francia y el Reino Unido, en particular, han intensificado sus esfuerzos diplomáticos, buscando una mayor cooperación internacional para prevenir una escalada mayor. Sin embargo, sus intentos de mediar entre Israel e Irán se ven obstaculizados por la falta de voluntad de ambas partes para comprometerse. Israel insiste en su derecho a defenderse de lo que considera amenazas existenciales, mientras que Irán rechaza cualquier interferencia extranjera en sus asuntos internos y en su apoyo a Hezbollah. En medio de esta crisis, otros actores regionales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han mantenido una posición cautelosa, intentando equilibrar su relación con Estados Unidos y sus propios intereses geopolíticos. Aunque ambos países han condenado los ataques de Hezbollah y respaldado las medidas de seguridad de Israel, también han llamado a la calma y a evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más la región. Con todos estos factores en juego, el panorama sigue siendo incierto. Mientras los líderes mundiales intentan encontrar una salida a la crisis, la realidad sobre el terreno se vuelve cada vez más peligrosa, con el riesgo de que el conflicto se descontrole y provoque una guerra regional con consecuencias devastadoras.